bien. Seguimos entonces ahora con la predicación y para eso les voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 9. Y hoy vamos a hablar del testimonio de sangre. Y vamos a ver cómo Dios usa eventos para enseñarnos cómo habla Él. La palabra de Dios tiene su propio lenguaje, tiene el lenguaje de Dios, y si no sabemos cómo habla Dios, pues nos vamos a estar confundiendo una y otra vez, y por eso ha habido tanta división, no solamente en las iglesias del mundo, pero también entre las iglesias de Cristo ha habido divisiones. En Génesis capítulo 9, Noé y la familia han salido del arca. Y Noé, en capítulo 8, levanta una ofrenda a Jehová, y Jehová olió la ofrenda y le agradó mucho la ofrenda. Pero en capítulo 9 vemos que Dios pone la primera prohibición al mundo después de que se bajan o salen del arca. Estoy buscando mi marcador, pero no me encuentro. Vamos a leer entonces allí de Deuteronomio 9, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. De aquí llegaron el versículo 3 para decir que Noé y su familia fueron vegetarianos y que nosotros también deberíamos de comer puros vegetales y verduras. ¿Okay? Pero, en 4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Oh, ok. Entonces sí podemos comer carne, pero lo que se prohíbe es su sangre, la sangre del animal. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandará la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Okay. Aquí tenemos la primera prohibición. Se repite después en el libro de Levítico cuando le da la ley al pueblo de Israel, que no comerás carne con su sangre, porque la vida está en la sangre, dice el versículo 4, porque carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y la cosa está que cuando la sangre deja de fluir en el cuerpo, la persona muere. ¿Okay? O si te cortan con un cuchillo y se te sale la sangre, pues te vas a morir. Pero la sangre es la que le da vida al cuerpo. También el aire que respiramos y otras cosas, ¿verdad? Pero si no es por la sangre, aunque haya aire limpio a tu alrededor, la sangre es la que mantiene los pulmones trabajando para filtrar y recibir, absorber el oxígeno que necesitamos. No hay sangre, no hay vida. Por eso aquí la palabra sangre va a ser sinónimo con vida, con la vida. ¿Okay? Cuando dice ahí que derramó su sangre, o que
¿verdad? Derraman sangre, está hablando de gente que son asesinos, homicidas, o que la persona o el animal murió. ¿Okay? No tiene que decir que murió, simplemente que derramó su sangre. ¿Okay? Ahora, la muerte de Abel es el principio de la manera que Dios usa sangre como en una manera simbólica o profética. ¿Okay? Y eso se encuentra acá en el capítulo 4. Y vamos a ver que este tipo de lenguaje, o sea, la muerte de Abel, se ve entretejida no solamente en el libro de Génesis, pero en el resto de la Biblia, especialmente en la ley de Moisés, y más adelante en los evangelios, y más adelante en el libro de Hebreos, ¿ok? Porque la vida está en la sangre, ¿okay? Es la vida que termina al morir, ¿okay? Sin embargo, la sangre, que como he dicho, llega a ser un sinónimo de vida. Aquí en Génesis 4, 10, todos conocemos la historia de Abel y Caín, que ambos ofrecieron sacrificios a Dios. El Señor aceptó el sacrificio de Abel, pero no aceptó el sacrificio de Caín. Eso lo encontramos ahí en los primeros versículos. ¿Sí? Dice el versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora muchos dicen que la razón por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque Caín ofreció vegetales, él trabajaba en el campo, y las primicias del campo y lo mejor del campo es lo que tenía que ofrecer. Pero Abel era pastor de ovejas, y dice, no, es que tenía que ser un sacrificio de sangre, pero no es así. No importa en qué trabajabas, las primicias o lo mejor de lo que tú tenías era tu ofrenda a Dios. Y en este caso, rechazó la ofrenda de Caín y se ensañó, le dio envidia y mató a su hermano. Ahora, le preguntó Jehová en versículo 9 a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, la frase muy famosa, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues claro que sí. Nosotros tenemos hermanos, tenemos familia, y deberemos de cuidar de nuestra familia. Y no podemos tener esa actitud. ¿A poco yo voy a andar vigilando el bien de mi hermano? Claro que sí. Claro que sí. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Como les dije, esto se va a repetir, está entretejido, se va a repetir en el resto de la Biblia. Pero aquí empieza el lenguaje de Dios, cómo habla Dios. Le da persona a la sangre. No dice ahí que Abel clama a mí, sino que la voz de la sangre. Y no es Abel el que está clamando. Yo creo que es Dios el que está clamando. ¿Okay? Pero él usa la sangre para darle a entender a Caín cómo se siente Dios de lo que él ha hecho. Personifica la sangre. Y es una petición de justicia. Es la conciencia de Dios que no va a descansar hasta que se haga justicia. Ahora, nada de lo que leemos en la palabra de Dios nomás está ahí para rellenar espacio. Todo tiene su propósito. Cada palabra, o sea, más bien, sí, cada palabra, podemos decir, o cada frase tiene su porqué. Y esta lección cubre mucho. ¿Okay?
pero no nos va a dar la solución a la pregunta que si es pecado comer carne o carne con sangre hoy o comer sangre. Ya ves que aquí en México, nosotros en la casa, cuando yo todavía estaba en la casa, a mi papá le gustaba comprar lo que él le llamaba morcilla, que era sangre cuajada. ¿La han probado? ¿La han probado la sangre? Yo sí. Está bien buena. Mi mamá la hacía con cebolla y cilantro. Okay. Ok, todo. Ahora, ya cuando me bauticé y me entregué a Dios, oí por ahí que era pecado comer sangre. Entonces, dejé de comer sangre. Ya hasta la fecha no he probado sangre. Pero yo no estoy convencido que sea pecado todavía. No estoy convencido todavía. Okay. Pero vamos a considerar eso en la clase, pero no va a solucionar el problema. Ok, es lo que les quiero dar a entender. Porque hay algo todavía más importante que la sangre de animales. Okay. Ahora, todo lo que habla el Señor tenía su propósito, tenía su cumplimiento. Y la muerte del Señor Jesús no fue en vano. Ahorita cantamos un himno, ¿verdad? De que Él derramó su sangre por nosotros. ¿Okay? Y aunque todo el mundo se pierda y nadie crea en Cristo Jesús, la sangre del Señor le dio satisfacción a Dios. Y rellenó o llenó ese hueco que Dios tenía en su conciencia. Ahora vamos a mirar cómo se usa la sangre en un testimonio. Vamos a ir a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 se conoce como el regaño más directo y más fuerte en contra de Israel. ¿Okay? No en contra del mundo, pero en contra de Israel. Y el Señor ahí viene hablando en contra de los que están encargados de enseñarle al pueblo la ley de Moisés, que eran principalmente los escribas y los fariseos. Así empieza el capítulo 23, versículo 1 y 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y de aquí hasta el fin del capítulo habla directamente a este grupo de gente. Y Dios quiere que la gente oiga la palabra, pero no hagan como ellos hacen. ¿Okay? Y ahí en el versículo 34 dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis. Okay. Está hablándole a Jerusalén, donde estaba el templo de Herodes, templo magnífico. Ahí llegaba la gente, oía la palabra, sacrificaban animales. Y Jesucristo le está hablando a ese pueblo, Israel, a los que venían a Jerusalén, pero especialmente a los escribas y los fariseos, los que estaban encargados de enseñarle a la gente. Y dice que Dios les va a mandar, o Dios les ha estado mandando profetas y escribas y sabios. Y algunos de ellos, dice, mataron. A unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. Aquí encontramos ya entonces la sangre. Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. No estoy hablando de esta generación en la que vivimos nosotros, sino que la generación que estaba oyendo a nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Termina diciendo versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Está hablando del templo y de la ciudad. Okay. El Señor aquí habla de toda la sangre derramada por los líderes en este caso, toda la sangre derramada desde Abel, y hubo mucha sangre que se derramó después de la muerte de Abel, siguió derramándose sangre, mucha sangre, hasta que vino el diluvio. Okay. Y yo considero esta sangre inocente, porque Abel era inocente. Okay. Zacarías, que no sabemos quién era, nomás era el hijo de Berequías, pero no tenemos más información de él, era un profeta inocente y no les gustó lo que les estaba diciendo y lo mataron. Y así es muchas veces. Matamos a la persona que nos ama y nos quiere corregir, que nos quiere salvar. La matamos. Okay. Hoy en día no los matamos, ¿verdad? Pero los mandamos, como quien dice uno aquí, por un tubo. Okay. En Mateo capítulo 22 y versículo 23, cuando le preguntaron al Señor si de la resurrección, y Jesús les dijo que Dios no es Dios de los muertos, sino es un Dios de los vivos. Okay. Mateo 22 y versículo 23 dice, de manera, dice, bueno, aquí en aquel día vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección, le preguntaron, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará, y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. No teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer en la resurrección. ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ok, no tengo mucho tiempo para elaborar esto, pero los ángeles de Dios en los cielos no tienen sexo. Okay, no tienen relaciones un ángel con otro ángel. Y cuando estemos allá, no va a haber sexo. Y me dijo un hermano, ¿no va a haber sexo? No, no va a haber sexo. Entonces, va a haber algo mejor que sexo. Okay. Ok, dijo, está bueno. ¿Qué será? Pues quién sabe. ¿Quieres saber? Aspira para llegar. Pero los ángeles no pueden tener sexo, ni entre ellos, ni con los hombres. Okay. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De vivos. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, le dijo, va a haber un juicio de vivos y de muertos. ¿Okay? Así es que, como dijo Jesús, para que venga sobre vosotros toda la sangre que se ha derramado, o sea que ni una gota será ignorada, ni una gota de sangre de inocente será ignorada. Va a haber un juicio, ¿okay?, de los vivos y de los muertos. ¿Okay? Y a nosotros nos molesta, sobre todas las cosas, cuando muere un niño o una niña inocente. Nos molesta. O un hombre inocente, una mujer inocente, pero nos molesta cuando muere un niño especialmente que es inocente. Son víctimas del pecado y cada día mueren niños inocentes. Cada día.
Y aquí en Mateo 23, terminó con Abel y Zacarías. En versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Okay. Ellos fueron víctimas del pecado del pueblo y nadie va a escapar. Nadie. Ni si tú no derramaste sangre, pues yo no mato a nadie, yo no robo. Tampoco vas a escapar. Dios te va a juzgar a ti también. A todos nos va a juzgar. ¿Okay? Esta nación, después de que el Señor, capítulo 23, después de que dice esto, el capítulo 24 dice que no va a quedar nada. ¿Okay? No va a quedar nada. Capítulo 24, 1 y 2, cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedarán aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. No que va a quedar nada. Okay. Y lo que les pasó a ellos era una consecuencia. El hecho de que les quitó el templo, hasta la fecha no tienen templo. Les quitó el templo, destruyó la ciudad, es una consecuencia directa de la sangre inocente que ellos habían derramado. La nación moderna de Israel, de la que estamos oyendo ahorita, ¿verdad? Que hay guerra allá, se metieron a Gaza y hay guerra, salen las noticias cada rato. Esa no es la Israel profetizada. Y esa nación va a vivir en temor, en guerra eterna para siempre. No por consecuencia de que derramaron sangre inocente. Yo creo que ahorita sí están derramando sangre inocente. Pero no es por eso que van a vivir en temor. Simplemente van a vivir en temor porque no es la Israel que Dios había profetizado, donde iban a estar viviendo en paz, sin temor de sus enemigos. Y no están viviendo esto. Ahora, después de que salen del arca, Dios les dijo, no pueden comer sangre, pero vamos a ver por qué. Ahorita nosotros acabamos de hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios usa eventos, en el caso aquí del diluvio, y luego les da una orden para que no se les olvide por qué trajo las aguas sobre la tierra y mató a todos los que tenían pulmones, porque los peces no, pero a todos los que respiraban con pulmón, a todos los mató. Y nomás sobrevivieron 8 personas. ¿Pero por qué trajo el diluvio? Bueno, vamos a Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6. Dice el versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Aquí está este versículo, 2 hijos de los hijos de Dios supuestamente eran ángeles que bajaron de la tierra a tener sexo con las mujeres de la tierra, con hijas de los hombres, pero no, porque un ángel no puede tener sexo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Antes eran 900 y tantos años, creo que Metasolén vivió hasta los 900 y tantos años, pero dice Dios, ya no van a vivir tanto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el hombre es malo, le gusta pecar. Le gusta hacer cosas malas. Así es que les voy a reducir el tiempo. 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después se llegaron los hijos de Dios, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Y vio Dios, Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios, Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Mucha gente piensa que Dios no tiene sentimientos, que Él puede mandar a gente al infierno sin sentir nada por ellos. No, Dios siente. Aquí dice que le dolió en su corazón. A Dios le dolió en su corazón. A Jehová le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, dice ahí en versículo 5 que la maldad, los pensamientos del corazón de ellos era continuamente en el mal. Pues, ¿qué estaban haciendo? Pues, andaban robando, andaban cometiendo adulterio, andaban matando. En la primera de Pedro capítulo 3, Pedro habla de los días de Noé, de de cómo estaba el mundo y por qué trajo el diluvio y cómo fue que solamente 8 personas fueron salvas. Primera de Pedro 3, y empezando con versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Bueno, ¿cuál era el mandamiento? Pues el mandamiento era a Noé que hiciera un arca. Y ellos sabían, la gente sabía que lo que estaban haciendo era malo, violencia, tener un pensamiento malo en tu mente, ¿no? Ellos sabían que era malo eso. Pero les predicaba Noé, la gente preguntaba: bueno, ¿y este barco qué? Es que va a venir un diluvio. Y se reían de él. Va a venir un diluvio, va a cubrir todo. Y el que esté en el arca se va a salvar, los demás van a morir. Fueron desobedientes. Dios les estaba abriendo la puerta para que entraran al arca y la gente no quiso. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas. ¿Qué tal con sus tíos? Los tíos de Noé, las tías de Noé, los primos de Noé. Acuérdense, antes vivían 900 años. Mucha familia, ni la familia quiso entrar. Y era Noé el que le estaba predicando, pero era el Espíritu de Cristo en él que les estaba predicando a la gente para que se salvaran. Dice el versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, 8 personas. Mucha gente no cree. No creen que hubo un diluvio. Nada más el lunes pasado. Sí, el lunes pasado. Estaba hablando con una pareja y el muchacho me preguntó, no, el muchacho tiene unos 45 años, me dijo: ¿a poco tú crees en el diluvio? Sí.
Creo en el diluvio. Que cubrió toda la faz de la tierra. Sí, yo creo en el diluvio. Si no crees en el diluvio, no crees a Jesucristo. Porque Jesucristo habló de Noé y el diluvio. Por esa causa, dijo el Señor, trajo el diluvio. Y la gente oía a Noé, pero la gente seguía como si nada, casándose, dando casamientos, haciendo todos sus negocios. Pues no crees en el diluvio, no crees en Jesús. ¿Para qué le voy a hablar del bautismo? No va a creer en el bautismo. Si no crees en el diluvio, no va a creer en el bautismo. ¿Sí? Dice ahí el bautismo 21 que corresponde a esto, ahora nos salva. ¿Sí? En Génesis 9, cuando salieron del arca, ya lo leímos, salieron del arca, es cuando Dios les dice, ya no quiero que coman sangre, carne con su sangre. ¿Okay? Dice el versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Si vas a San Diego, que es la ciudad más cerca, quizás aquí en Mexicali también, vas a una carnicería de judíos y entras, hay un cuarto como el tamaño de este salón y vas a encontrar animales colgados todo alrededor. Y un canalito todo alrededor. Y esos animales tienen que estar colgados ahí creo que 7 días hasta que se les sale toda la sangre de la carne. Y esa carne ahora se conoce como kosher. Okay. Así es que porque los judíos no pueden comer carne con sangre. Y me tocó entrar a mirar y dije, ya que estoy aquí voy a aprovechar, ¿verdad? Y tenían tenían pollos, tenían res, tenían ovejas y cabras colgadas. Y andaban los judíos con su gorrita trabajando allí. Y nosotros fuimos a llevarles a verduras orgánicas, porque les gustan todas esas cosas. ¿Okay? Pero el judío no puede comer. ¿Okay? Pero aquí no es un mandamiento a judíos, simplemente aquí a la humanidad. A la humanidad. Bueno, como les dije, Dios aprovecha. Ahora sí hay una prohibición. Antes no había prohibición de comer sangre, pero ahora sí hay. Y dice ahí en versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Entonces, cada vez que un judío mataba a un animal, se acordaba. Vamos a matar esta cabra o este borrego. ¿Okay? Y lo degollaban. Y la sangre la dejaban que cayera en la tierra y luego la cubrían. Oye, papá, ¿por qué no nos podemos comer la sangre? Porque Dios dijo que ya no podemos comer la sangre. Antes el diluvio sí, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque fuimos muy malos. Éramos una sociedad mala, que solamente pensábamos mal y derramábamos sangre. Hacíamos el mal. Y de aquí en adelante, la gente se iba a acordar de lo que el Creador hizo cuando mataban un animal. Y Dios siempre aprovecha, cuando hacer una cosa, voy a aprovechar para que hagan memoria, para que se acuerden del diluvio. Okay. Ok, qué bueno que Dios ya no va a destruir la tierra, ¿verdad? Pero Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. En versículo 9 y versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros. ¿Se acuerdan cuál era la señal del pacto? El arco iris. Cada vez que miren el arco iris se van a acordar que hice un pacto. Okay. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ok.
no voy a destruir la tierra con aguas, pero la va a destruir, pero no con agua. ¿Okay? Y a eso se refiere Pedro cuando dice, hay gente, así como había antes, que nos va a decir, oye, ¿y cuándo van a pasar estas cosas? Porque desde que nos acordamos, no ha pasado nada. Dice, estos ignoran esta escritura, no ignoran que dijo Dios, no la voy a destruir con agua, pero sí la va a destruir. Los cielos que ahora están reservados para destruirlos ¿con qué? Con fuego. Pero sí lo va a destruir. Va a haber un juicio, va a haber un día. Okay. Ahora, en 2 Reyes 21 tenemos algo bastante interesante. El peor pecado, yo puedo decir que se puede considerar el peor pecado de todos, es derramar la sangre de otro. Y si tú haces eso, dice Dios, tu sangre va a ser derramada. ¿Okay? Si robas, ok, no te van a quitar la vida. Si le das un golpe a tu esposa o a tu vecino, cosas así, no te van a derramar la sangre. Te van a quitar la vida si tú matas a una persona. ¿Okay? Y hay otros mandamientos que si cometes adulterio también. Pero yo creo que de todos, lo que molesta mucho es cuando matas a otra persona, le quitas la vida a otra persona. Okay. Aquí en la Segunda de Reyes, capítulo 21, tenemos a un hombre que mató a mucha gente. En las cárceles hay personas que han matado 3. Ayer estamos hablando de uno que mató a 5 personas. Aquí, cerquita de aquí. Okay. Mató a 2 acá por Pueblo Nuevo y luego mató a 3 aquí en la Mini. Aquí cerquita de vivir, mató. Y por fin lo agarraron, lo capturaron. Y está en la cárcel. A 5 personas. ¿Y qué van a hacer con él? Pues lo van a meter en la cárcel. Pero no le van a quitar la vida. Según la palabra de Dios, le deben de quitar la vida. Pero son 5 personas. Y hay otros homicidas que han matado 30, 40 personas. Mucha gente. Aquí en Segunda de Reyes y capítulo 21, habla aquí de un rey que se llamaba Manasés. Y este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y ahí nos dice todas las cosas que él hizo. Capítulo 21, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Si quieren saber las cosas malas que hicieron ellos, Levítico capítulo 18 y 20. Hasta vergüenza me da leer esos versículos, pero ahora el pueblo de Israel está haciendo eso. Y este es el rey, el que está encargado. Hizo lo malo entre los ojos de Jehová. Y ahí habla de todas las cosas que hizo, pero es el versículo 16, donde dice, fuera de eso, de todos los ídolos que introdujo en el templo, dice, fuera de eso, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre era malo. Derramó mucha sangre inocente en gran manera, que aquí dice que llenó Jerusalén. La ciudad la llenó de sangre inocente. ¿Cuántos mató? Vamos a decir 1000 personas. Sangre inocente. A niños. Caín mató solamente a un hombre. Y a 1000. ¿Okay? ¿Cómo se hará? ¿Cómo se va a hacer juicio aquí? ¿Está Dios impotente para balancear las cosas? ¿Cómo vas a
a balancear esto. ¿No toma en cuenta Dios la maldad de lo que somos capaces? Y esto es el principio. Este es el principio del problema. Sin embargo, para Dios no es problema. Para nosotros es problema, ¿verdad que sí es problema? Cuando muere 2 o 3 personas inocentes y la persona escapa o lo mete en la cárcel. Para nosotros es problema, pero para Dios no es problema. Mía es la venganza. ¿Qué es lo que dijo Dios? Tú déjamelo a mí. Mía es la venganza. La sangre de tu hermano clama a mí. La sangre inocente no clama a una ley, no clama a un tribunal de hombres, dice Dios, clama a mí. Adán y Eva estaban bien tristes, pero Dios dice, a mí me clama, a mí. Y Dios se va a encargar. No tengo tiempo para hablar mucho de la sangre en profecía, pero es fascinante, bien fascinante, bien fascinante. Quizás en otra ocasión. Pero vamos a ir a Deuteronomio capítulo 12 y vamos a hablar de la sangre de los sacrificios. Deuteronomio capítulo 12 y vamos a leer solamente del 13 al 18. Deuteronomio capítulo 12. Del 13 dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Están en el desierto, ya van a entrar a la tierra de Canaán y ellos todavía no saben dónde, pero dice Dios, cuando entren yo les voy a enseñar el lugar. Yo tengo un lugar escogido. ¿Ok? Dice, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te ha dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Pueden comer de cualquier, fuera de Jerusalén, allá donde vives, pues, matas un venado o algo así, gacela o te lo puedes comer. Solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Y el Levítico dice que cuando la derramas, la tierra la vas a tapar. Okay. Y el profeta dijo, no me tapes, no tapes mi voz con tierra. Porque él quería que Dios oyera. Pero de aquí viene ese simbolismo. ¿Okay? Pero en los animales que tienes apartado para sacrificar a Jehová, dice, esos animales los vas a sacrificar en Jerusalén. Pero sea en Jerusalén o en tu casa, no te vas a comer la sangre. ¿Okay? Es un mensaje claro, ¿verdad? Que Dios a través de la sangre empieza a hablar de alguien inocente, alguien sin culpa, alguien que no tiene mancha o defecto, lo que hemos estado estudiando en Levítico capítulo 1, ahora vamos a 3 y 4. Un animalito. Y la gente que no entiende, que no
estudia la palabra, dice, bueno, ¿y qué culpa tiene el animalito? El animalito no tiene ninguna culpa. Entonces, ¿por qué lo matan? Nosotros sabemos por qué mataban animales inocentes. Sin culpa, sin mancha, sin defecto. Porque los animalitos que sacrificaban ahí en Jerusalén apuntaban a alguien va a venir. Un inocente va a venir. ¿Cómo puedes aborrecer a un inocente? ¿Cómo puedes matar a una persona inocente? ¿Cómo podemos estar tan equivocados para matar a una persona inocente? ¿Saben qué? Es casi imposible convencer a una persona en la religión. Es casi imposible convencerlos o que vean ellos su error. Yo nací católico y voy a morir católico. Nací bautista y así. Yo soy de la Iglesia de Cristo y así voy a morir, aunque estén torcidos. Es muy difícil. Y uno dice, ¿cómo es posible que Dios les está tratando de enseñar que cuando venga el que va a morir va a ser un inocente? No, no es posible. Pues, es lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? En Juan capítulo 1 y versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Creo que Jesús venía a él para que lo bautizara. Juan pensaba, va a venir, me va a bautizar a mí. Pero venía a él. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero. Cuando ellos oyeron la palabra cordero, ellos se acordaban de los animales que ellos sacrificaban y les sacaban la sangre. De eso se acordaban. Pero esos corderitos no se quitaban ni un pecado. Pero ahí viene el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí todo, como en un embudo, cae sobre el Señor. Todos los sacrificios apuntaban a un hombre, como el Cordero de la Pascua, ¿se acuerdan? Sacrificaban el animal y tomaban la sangre y la esparcían en los postes y dinteles de la casa, y cuando Dios miraba la sangre pasaba por alto a la casa, no entraba a matar al primogénito. Pero esa sangre representaba a uno que viene, el Cordero de la Pascua. En 1 Corintios, capítulo 5. Y Pablo podía hablar de esta manera con toda la confianza. Ellos van a entender esto. Dice el versículo 8, 7 y 8, de, limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra, ¿qué? Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muy fácil la conexión. La Pascua. Cuando dedicaron el templo de Salomón, vamos a ir para allá. Todos ya pasé por alto la profecía. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8. Y quiero que se imaginen algo aquí, hermanos. A ver si podemos entender el mensaje. Sí. Primera de Reyes 8 y versículo 63. Esto es que cuando
cuando ya terminaron de levantar el templo, ya estaba completo, todo ya estaba ahí, y nos faltaba solamente hacer esta oración, la dedicación, y dice versículo 62, dice, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120 ovejas. Vamos a suponer que un buey tiene 2 litros de sangre. ¿Cuántos litros son? 44,000 litros de sangre. Yo también. Y una oveja tendrá 1 litro de sangre, o 2 litros de sangre, 1 litro. Y eran 120,000 ovejas. Estamos hablando de 120,000 litros más 44,000 litros. Estamos hablando de mucha sangre. Este hecho de derramar tanta sangre con el propósito de convencer a la gente, a Dios le va a costar su sangre para que tengan el perdón de pecados. Este hecho de bien trabajó para el mal. Porque la gente empezó a pensar, bueno, con eso ha de estar contento Dios, ¿verdad? Con eso y tanta sangre, pues ¿qué más quiere? Y el profeta preguntó, ¿con qué me voy a presentar? ¿Con la sangre de 1,000 becerros? ¿O con la sangre de mi primogénito? Dijo Dios, no, tú sabes lo que yo quiero de ti. Quiero que te humilles delante de mí y que oigas mi voz. Es lo que quiero. Yo me voy a encargar de redimirte. Lo que quiero de ti es que te humilles. Ahora bien, ¿podemos comer sangre? ¿Sí o no? Dijo Jesús, todo lo que entra por la boca se va a la letrina. Es lo que sale del corazón lo que contamina el hombre. Y así purificó todas las comidas. Pero eso no me convence todavía, que si puedo comer o no. Tenemos esta escritura, esa sí quiero leerla con ustedes, primera de Timoteo, porque esta sí se la van a enseñar para que estés convencido que sí puedes comer sangre, no hay problema. Pero tampoco me convence a mí, aunque parece que sí, pero no me convence todavía a mí. Primera de Timoteo 4 y versículo 3 y 4, bueno, más bien 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Sí, primera de Timoteo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Una hermana me preguntó que si era pecado comer puerco. Le dije, bueno, ¿quién creó el puerco? Pues Dios. Okay. No hay ninguna prohibición para el mundo, a Israel sí, comer puerco, pero la sangre no. Y aquí dice que todo lo que ha creado Dios es bueno y nada de desecharse. Nosotros aquí en México hasta las tripas nos comemos. Todo el animal nos comemos, casi toda la cola también, la cabeza, la lengua, todos nos comemos. Y inclusive la sangre. Y este versículo aquí, a mí todavía no me convence que puedo comer sangre. Tripa sí. Casi no. Pero ¿saben qué? Yo sí sé lo que puedo comer. Eso sí sé. Lo que puedo comer, sí sé. Y lo que puedo beber, sí sé.
Y es lo importante. Vamos a terminar leyendo de Juan capítulo 6 y versículos 54 y 55. Juan capítulo 6, 54 y 55. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Puedo comer sangre de animal? No sé, pero yo sé lo que debo de beber. Esta sangre. La sangre del Señor. Dice Pedro que es preciosa, que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mira, el hecho de que no bebas sangre no te redime, no te va a redimir ni un pecado. Yo no como sangre. Dice gente, yo no bebo alcohol y no fumo. ¿Y de qué pecados te va a redimir eso? Ninguno. Lo que redime es la sangre de Él. Y aquí está hablando en simbolismo de beber su sangre. O sea, entregarte completamente a Él. Es lo que significa. En Apocalipsis dice que los santos estaban en la presencia de Jehová porque habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Cuando nosotros obedecemos al Señor en bautismo, es lo que estamos haciendo. Estamos lavando nuestra vestidura, que es el cuerpo, en la sangre de Él, simbolizando, ¿verdad?, que por medio de su sangre el Señor perdona nuestros pecados. Y es todo. Leyes y reglas y todo eso no te limpia nada. Pero es mejor que obedezcas a Dios. Yo me encargo de lavarte a ti. Tú nomás obedece mi voz y obedece. Yo me encargo de lo demás. Gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a tomar un receso después del himno y luego vamos a tener nuestra clase en el libro de Levítico. Ok, thank you.